Hola amigos de YouTube, aquí os presento una bobina que me ha enviado una suscriptora de mi canal, que no suele comentar en mi canal, pero que me ha dicho que es suscriptora y me ha pedido que le mire esta bobina que ha comprado junto con un par de condensadores variables y los ha comprado como que era de una radio de Maimo, Y ahora después os cuento la historia que me ha contado ella sobre esta bobina, porque quiere que le averigüe cómo se conecta, porque no consigue información, ni consigue tampoco información del vendedor. Así que como el vendedor le ha dicho que mire por internet y ella ha estado mirando por internet y no encuentra información, yo tampoco lo he encontrado de momento, pues vamos a realizar un estudio de esta bobina. Y mientras yo realizo el estudio de esta bobina, pues os voy a ir explicando la historia que me ha contado la suscriptora. La suscriptora, después de ver algunos de mis vídeos sobre las radios de galena, se animó a construirse una de estas radios y buscando por internet encontró una oferta que estáis viendo en pantalla en la que se vendía una radio de Maimo a un precio muy asequible y bueno, de dos condensadores variables antiguos, una bobina y una carátula, y como el precio le pareció bien, hizo la compra. Cuando le llegó el paquete con la compra, vio los condensadores variables, vio la carátula y se dio cuenta de que la carátula, aunque llevaba dos perforaciones para los ejes de los condensadores variables, resultaba imposible poder montar los dos condensadores variables en ella. Bien, no le dio la mayor importancia a este hecho y siguió a la bobina. Y cuando vio que la bobina llevaba 6 terminales y algunos de los devanados tenían compartido el mismo terminal, se dio cuenta de que sin instrucciones de montaje o esquema no sabía cómo conectar esta bobina. Así que se dirigió al vendedor y le pidió información de montaje o técnica de esta radio de Maimo. La respuesta del vendedor fue: lo siento, pero no tengo ninguna información de esta radio. Busque la información en internet en Radio Maimo. La suscriptora estuvo buscando pero no encontró absolutamente nada que se pareciera a una radio de Maimo con dos condensadores variables y una bobina formada por 3 devanados. Así que me escribió pidiéndome ayuda, y como a mí también me intrigó todo lo que me contó, acepté que me enviase la bobina para su estudio, y aquí estoy hoy en el taller con ella. ¿Alguien sabe a qué aparato pertenece esta carátula? Bueno, pues os cuento. Después de haber revisado esta bobina y todos sus cablecitos con este magnífico aparato que tengo aquí, la lupa, ¿eh? He visto que esta bobina, por la parte de abajo, por aquí, a ver si lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, en este lado. Ahí lleva un punto rojo, ahí lleva un punto rojo. Entonces, si empezamos a contar a partir del punto rojo en el sentido de las horas del reloj, pues esta es la borra número 1, la borra número 2, la borra número 3, la número 4, la número 5 y la número 6. Y según esto, he visto que estas bobinas lleva la patilla número 1 por la parte de abajo, lleva una derivación, la bobina esta de abajo lleva una derivación en la borra número 2. Luego la salida de esta bobina, el final de la bobina, va conectado al número 3 y al comienzo de esta bobina de aquí. Van conectados los dos terminales de las bobinas, la número 3. Y la finalización va a la patilla número 4. Y esta bobina de aquí en medio va exclusivamente a la patilla 5 y a la patilla 6. Ahora lo que voy a hacer va a ser medir las inductancias de todas las bobinas. Y voy a hacerme aquí una tablita con las inductancias. Ya he medido las bobinas con el inductómetro. Aquí lo tenéis, el Honeytech modelo A6243L. Y las medidas que me da son las siguientes. Esto lo he tachado porque me equivoqué al tomar las medidas. Es bastante fácil equivocarse cuando uno maneja bobinitas tan pequeñas. Y entre el 1 y el 2, entre el 1 y la derivación, tenemos 50 microhenrios. Entre el 2 y el 3, entre la derivación
y el terminal de salida tenemos 120. Y entre el 1 y el 3, en total, todo lo que mide esta bobina son 209 microhenrios. Luego, la bobina 3-4, esta la grande, esta mide 1290 microhenrios aproximadamente, porque las lecturas me andaban bailando un tanto. Y entre el 5 y el 6 me da 200 microhenrios. Bueno, pues vamos a seguir investigando ahora en qué frecuencias de resonancia, qué bandas, si yo a esto le coloco un condensador variable, qué bandas de frecuencia son las que puedo manejar. Así que a seguir haciendo cálculos y pruebas. Ya he hecho la tabla, he terminado los cálculos aplicando la fórmula de Thomson y he colocado aquí todos los devanados que tengo. Para el devanado 1-2 de 50 microhenrios, pues tengo un ancho de banda supuesto, un condensador variable de 15 mínima a 500 picofaradios cuando está a máxima capacidad, que esto es un condensador variable estándar, supuesto este condensador variable estándar. Con estos valores me da un ancho de banda entre 1 MHz y 5,8 MHz, lo cual cubre la banda 2 de onda corta. Entre 2 y 3, 120 microhenrios, aplicándole este mismo condensador variable, me da un ancho de banda comprendido entre los 649 kHz y los 3,75 MHz. Y esto no coincide con ninguna banda. Me pilla parte de la banda de onda media y parte de la banda de onda corta, la banda número 2, pero no cuadra. El devanado 1-3, o sea, todo lo que sería esta bobina de aquí abajo, del 1 al 3, que mide 209 microhenrios, aplicándole este condensador variable teórico, me da un ancho de banda entre 492 kHz y 2,84 MHz, lo cual me cubre la banda 1 de radiodifusión, la onda media, perfectamente. Luego, entre el 3 y el 4, que es la bobina grande, de esta bobina, que tiene 1290 microhenrios, me da un ancho de banda entre 198 kHz y 1,15 MHz, que es aproximadamente la onda larga. Le falta aquí bajar un poquito más, hasta los 150 kHz. Esta frecuencia hay que bajarla, para cubrir bien la onda larga. Y el devanado 5-6, que es este de aquí en medio, este pequeñito, y que tiene 200 microhenrios, me cubre entre 503 kHz a 2,9 MHz, que sería la banda 1 de onda media, de radiodifusión, que es onda media, perfectamente, me la cubre perfectamente. Y me cubriría un poquito, la mitad aproximadamente de la banda 2 de onda corta. Bueno, pues ahora con estos valores que tengo aquí, con estos anchos de banda, voy a intentar averiguar qué bobina es esta, y cómo se conecta para que funcione en una radio, porque es el enigma que todavía no he conseguido averiguar. Me puse a buscar en radios de MAIMO y no encontré nada parecido a lo que indicó el vendedor, pues esta radiodetector de cristal de germanio que estáis viendo no se parece en nada a lo que andaba buscando. Pensé en que quizás el vendedor se había equivocado y se refería a una radio de la marca Radio Ohm, fabricante de Barcelona de la época de MAIMO, donde tuvo escuela Radio MAIMO, y que quizás eso confundió al vendedor, pero tampoco encontré nada que se pareciese a la radio con bobina de 3 devanados desconocida, y podéis fijaros en que la bobina de la Radio Ohm es bastante similar en la forma de la bobina que andaba buscando. Tras dar muchísimas vueltas por internet y descartar muchísimas bobinas de radio, conseguí encontrar la bobina, que es la que estáis viendo ahora en imagen, con 6 terminales y 3 devanados de las mismas proporciones de la que estoy investigando en mi taller. Resultó ser una bobina de la marca Repanco, modelo DRR2, de doble banda, con referencia 0354, y que parece ser que se fabricó allá por los años 70. Incluso conseguí obtener el esquema de esta bobina, que estáis viendo en esta imagen, y que coincide con la numeración de bornas que deduje y realicé a partir del punto rojo del zócalo de la bobina,
siendo las bornas 1 y 3 las que corresponden al devanado de sintonía de onda media. El terminal 2, que es una derivación de este devanado, es el que conecta a la antena, y el devanado 3 y 4 el que corresponde a la sintonía de onda larga, siendo el devanado 5 y 6 un devanado de acoplamiento que veremos en unos instantes para qué se utiliza según indica el fabricante Repanco. Y aquí podéis ver una imagen de la bobina DDR2 de Repanco y podemos observar que no es físicamente igual a la que tengo, pero ese detalle no importa, pues la cuestión es que las características de los devanados y terminales coinciden plenamente. Y además, esta foto me ha dado respuesta a una pregunta que me estaba haciendo, y es ¿cómo se sujeta la bobina en el montaje de la radio? Y es porque en la parte inferior de la imagen podéis ver una pieza de forma ovalada con un taladro a cada lado. Y esa pieza observo que falta en la bobina que le vendieron a la suscriptora que la compró. Pero ese no es un problema insalvable y que más tarde resolveré de una manera adecuada. Y aquí por fin podemos ver esta bobina de Repanco, modelo DRR2, conectada en una radio de su época, a válvulas, y podemos apreciar el detalle del selector de banda, o bien onda media o bien onda larga, mediante un interruptor que cortocircuita los terminales del devanado de onda larga cuando lo que queremos es escuchar la onda media, y que al abrir el interruptor conecta en serie el devanado de onda larga y el de onda media, lo que permite la escucha de las frecuencias de onda larga. Asimismo, vemos dónde va conectada la antena y la tierra de la radio, y el devanado de acoplamiento, al que me refería anteriormente, es un devanado de realimentación positiva de la señal detectada y amplificada en el primer tríodo, inducida como baja frecuencia en el devanado de radiofrecuencia, para volver a ser amplificada otra vez por el primer tríodo, y cuyo nivel de señal de realimentación positiva se regula mediante el condensador variable en serie con dicho devanado de acoplamiento. La empresa Repanco todavía sigue viva hoy en día como Repanco Bartlett Limited. Dos exingenieros de señales del ejército fundaron inicialmente Repanco Limited, cuando la radio estaba en su infancia. Al considerar un nombre comercial para una empresa, decidieron que debido a que suministraban productos experimentales de radio, pues se les ocurrió el nombre de Repanco Limited. Cuando el mercado electrónico aumentaba en volumen allá por los años 80, se llevó a cabo una fusión de Repanco con Bartlett Electronics Limited en 1986, por lo que la compañía fusionada pudo ofrecer una gama más amplia de productos para la industria electrónica. La empresa fusionada tomó el nombre de Repanco Bartlett Limited, lo que refleja la gama más amplia de experiencia ofrecida por las dos empresas antes de la fusión, y en la actualidad se dedican a la fabricación de transformadores y autoinductancias de muchas clases diferentes. Y bien, ahora que ya sabemos cómo van los devanados conectados para funcionamiento en una radio, voy a rehacer esta tabla y voy aquí a recalcular las bandas de frecuencia con un condensador variable estándar. A ver qué sale. Ya tengo aquí todos los cálculos hechos, aplicando la famosa fórmula de Thomson, y aquí tengo la tabla. Entre los devanados 1 y 3, que corresponden a los de onda media, aplicado un condensador variable estándar entre 15 y 500 picofaradios. La inductancia que tenemos es la misma de antes, 209 microhenrios, y esto me sale el mismo ancho de banda de antes, 492 kHz a 2,84 MHz, que corresponde con la banda primera de radiodifusión en onda media. Y ahora, en el nuevo devanado del 1 al 4, que incluye el devanado de onda media y de onda larga, me sale un total de 1499 microhenrios, y aplicado el condensador variable estándar, ahora la frecuencia me ha bajado a 183 kHz hasta 1,06 MHz, que casi barre toda la onda larga. Porque el problema de la onda larga es que comienza en 120 kHz aproximadamente. Bueno, antes teníamos de 198 a 1,15. Y ahora tenemos de 183 a 1,06 MHz. Hemos mejorado algo, aunque a mí me gustaría esto bajarlo más, pero no es posible. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que esto es teórico.
Esto es calculado teórico, porque influyen otra serie de elementos. Así que esto, en caso de que la suscriptora monte la radio, pues esto habrá que revisarlo después de dónde comienza la banda de onda larga y dónde termina. Pero en la realidad, con el circuito montado, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver si solucionamos el problema de la sujeción de la bobina que os he comentado antes, que falta aquí una pieza. ¿eh? Vamos a verlo. He desmontado la tuerca que lleva en esta parte donde sujetaba la pieza esa que habéis visto en la fotografía, esa pieza ovalada. He soltado la tuerca y he medido el diámetro externo de esta rosca y son 10 milímetros. Y yo tenía esta escuadra de plástico, pues por lo menos, si no os exagero, por lo menos esta escuadra tiene conmigo 10 u 11 años. Y bueno, pues no la utilizaba para nada, es de plástico, lo cual me viene muy bien porque no es un material ferromagnético. Aquí no se puede colocar una escuadra de material ferromagnético. Y lo que voy a hacer va a ser proceder a taladrarla y a colocarle la escuadra ahí. Con lo cual la bobina podrá quedar sujeta en esta posición, luego ya la veremos. Y es muy sencillo, se coloca aquí un tornillito a la madera o a donde vaya colocado, se coloca la bobina, se le coloca la tuerca por el otro lado, se aprieta y la bobina queda sujeta y firmemente agarrada y permite soldar todos los cables por este lado de aquí. Así que voy a proceder a taladrarlo y ahora después lo vemos. Ya tengo el soporte de la bobina terminado, aquí podéis verlo cómo ha quedado. He tenido que adaptar la escuadra un poco para que entrase ahí la bobina sin tocar en los laterales. Y también me ha surgido otro problema y es porque además estaba la tuerca esta trasroscada y he tenido que arreglarle la rosca y no sabéis lo que me ha costado porque eso es métrica 10 y métrica 10 no suele haber macho y encima es métrica 10 por un paso muy pequeño, es rosca fina que se llama y eso pues me ha costado bastante trabajo. Pero bueno, he conseguido repararla y ya pues esta bobina queda terminada, diagnosticada, revisada, bendecida, glorificada y santificada. Y se le puede devolver a su dueña, la suscriptora, que me la envió para averiguar cómo iba esta bobina. Así que espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí, todo lo que hemos visto sobre esta bobina inglesa de radio. Y nada más, un cordial saludo a todos y hasta pronto amigos. Adiós.